Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la participación de la Argentina en el Mundial de Alemania 1974. Cuando hablamos de Alemania estaba dividida en dos después de la Segunda Guerra Mundial. Era Alemania Federal, y Alemania Oriental. Alemania Occidental y Alemania Oriental. Bueno, este Mundial se hizo en Alemania Occidental. Bien, la Argentina seguía viviendo una etapa de incertidumbres, de improvisaciones, de verdaderos quilombos dirigenciales que se trasladaban a lo que pasaba en el campo de juego. A ver, eh, la Argentina logró pasar la fase eliminatoria, venciendo a Paraguay y a Bolivia. Eh, y bueno, llegó al Mundial dirigida por Ladislao Kap, el polaco Kap. Y tenía un plantel de nombres muy importantes, ¿no? Estaba el arquero era Carnevali, gran arquero de Central. Estaba Mario Alberto Kempes, que al otro Mundial iba a ser lo que fue. Miguelito Brindisi, heredero de aquel Huracán del 73. Roberto Perfúmora, el capitán. Bueno, estaba el Pato Filiol, también debutó en ese Mundial. Bueno, Argentina tenía material, pero el desorden aniquilaba, hacía polvo todo intento de mostrar en la cancha esa categoría individual, esa jerarquía de los jugadores. No. Demasiado quilombo alrededor y afuera que se trasladaba adentro. En pleno Mundial murió nada menos que Juan Domingo Perón, 1 de julio de 74. Murió el general Perón, nuestro presidente. Argentina hizo una primera fase en la que debutó perdiendo con Polonia, aquella Polonia de Lato, 3-2. Después se empató con Italia, con un gol de Loco Houseman, la mejor época de Houseman. Después Argentina golea a Haití, la golea 4-1, y consigue pasar la primera ronda. Derrota con Polonia, empate con Italia, goleada ante Haití, Argentina pasa de ronda. Bueno, en la segunda fase enfrentó a 3 equipos. Le tocó enfrentar nada menos que a la naranja mecánica Johan Cruyff. Bueno, fue un baile. Holanda nos goleó 4-0. Fue un baile fenomenal. Después Argentina perdió con Brasil 2-1. El peor Brasil que se había visto hasta entonces en los mundiales. Nada que ver con aquel de 70. Pero Argentina perdió igual con ese Brasil 2-1. Y después se empató 1-1 con la otra Alemania. Alemania Oriental o Alemania Democrática. Y quedamos out, afuera. Juega Kike Wolf también en ese Mundial. Bueno, el Mundial lo ganó Alemania, la dueña de casa, la anfitriona, Alemania Occidental. Le ganó la final a la Holanda de Cruyff, 2-1. Consiguió ganarle a la Holanda de Cruyff. Vale la pena detenerse un segundo en esto, ¿no? Porque siempre nos dicen, uno escucha y se toma como una verdad revelada, que del segundo nadie se acuerda. Todo el mundo se acuerda que una Holanda de Cruyff, la naranja mecánica. ¿Vos recordás el nombre de algún alemán campeón del mundo del 74? Raro, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de un segundo que todo el mundo recuerda y de un primero que casi nadie recuerda. Bien, aquel mundial fue el último en donde pasaba lo que venía pasando de hacía rato, o pasó lo que venía pasando de hacía rato, que es esta improvisación, este despelote. Ir a la selección era quemarse para los jugadores. Y terminado este mundial, bueno, y apuntando bien, se eligió a un joven técnico de Huracán, campeón del 73. Dicen los que lo vieron jugar, uno de los mejores equipos que jugó en el fútbol argentino, Huracán campeón del 73, único título de liga de Huracán hasta hoy. Bueno, ese hombre iba a ser el hombre bisagra en la historia de nuestra selección. Se puede dividir perfectamente la historia de la selección argentina en antes de él, toda improvisación, todo despelote, todo lo que estuvimos contando, todo fracaso, y después de él. Y no por nada, con él llegaron los éxitos, que continuarían otros, claro que sí. Pero con él arrancamos los éxitos. Hablamos de que tras la paliza de Holanda, tras la caída y eliminación en la segunda fase de este Mundial 74 en Alemania, bueno, la Argentina
encontraría un rumbo de la mano de César Luis Menotti.